Desde siempre, el presidente Gustavo Petro ha sido completamente contundente respecto a su posición sobre lo que en este momento lamentablemente está viviendo el pueblo palestino. Desde el momento cero, el presidente Gustavo Petro ha sido muy claro frente a su posición, porque además hay que dejar algo completamente claro en este video, y es que lo que está viviendo en este momento el pueblo palestino no es una guerra, porque no son dos ejércitos enfrentándose. Esto es un claro genocidio, es una clara masacre liderada por el Estado de Israel en cabeza de Benjamín Netanyahu. Este hombre que no ha cesado los ataques, que no ha cesado esta masacre en contra del pueblo palestino, y que además absolutamente todos los días hay noticias de que hay personas muertas, de que Israel sigue matando niños indiscriminadamente, de que Israel sigue matando mujeres indiscriminadamente, y todo esto es única y exclusivamente porque Israel quiere tener la posesión absoluta del territorio palestino. Es eso lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no ha sido el único completamente claro y contundente respecto a su posición, sino también varias personas que pertenecen al Gabinete Nacional, como por ejemplo el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir. Él recientemente concedió una entrevista a Blue Radio, y a través de esta emisora que todos los días miente, que todos los días tergiversa, primero le quieren hacer creer a los colombianos y posiblemente al mundo, a las personas que posiblemente los escuchan fuera de nuestro país, pues les quieren hacer creer que lo que se está viviendo en este momento es una guerra, cuando en realidad no es así, y el viceministro se los deja claro. Pero además también quieren hacer ver como que el presidente Gustavo Petro se está preocupando más por Gaza que por el conflicto armado de nuestro país, y en realidad no es cierto. Las cifras, los hechos, lo que el presidente Gustavo Petro ha logrado en nuestro país en estos últimos años respecto a incautación de cocaína, respecto a los capturados, respecto incluso al control de territorios que durante años habían estado marginados, que durante años habían estado en poder de los grupos armados al margen de la ley. Eso evidentemente no lo van a decir los medios tradicionales. Sin embargo, el viceministro le deja completamente claro a la periodista de Blue Radio que lo que menciona no es cierto, y que por el contrario el presidente Gustavo Petro ha hecho presencia en varios territorios de nuestro país que durante décadas estaban siendo, en este caso, utilizados por grupos armados al margen de la ley, como el Cauca e incluso hasta el Catatumbo. Antes de irnos para allá, quiero que ustedes observen esta noticia que está aquí en pantalla, y es esas noticias que les mencioné al principio de este video, en donde absolutamente todos los días se sabe de una nueva masacre por parte de Israel hacia el pueblo palestino. Observen ustedes esto. Israel mata a 10 niños en el ataque contra un punto de distribución de suplementos nutricionales a menores en Gaza. Otras 3 mujeres están entre las 15 víctimas mortales de la brutal y horrible masacre contra un punto médico que proporcionaba suplementos nutricionales y médicos a un grupo de niños y mujeres enfermos, según la Oficina de Medios de Gaza. Si esta fotografía no les causa a ustedes indignación, si no les causa tristeza, si no les causa sentimiento, definitivamente estamos muy mal. ¿De cuándo es esta noticia? ¿De cuándo es este hecho? 10 de julio de 2025. Es decir, el día de hoy. Mientras nosotros estamos en este momento aquí sentados llevándole esta información a ustedes, mientras ustedes están en este momento sentados de pie, hablando con personas, viendo este video, el pueblo palestino está siendo víctima de una masacre. Los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, los jóvenes, hombres están siendo masacrados por Israel. Vean esto. Una decena de niños ha muerto este jueves en un ataque israelí contra un punto de distribución de suplementos nutricionales en la ciudad de Deir el-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Otras 3 mujeres están entre las 15 víctimas mortales. La oficina de medio de Gaza ha hablado de brutal y horrible masacre, mientras que el ejército israelí ha asegurado que el objetivo era un miliciano de Hamas que entró a Israel durante el asalto del 7 de octubre de 2023.
Siempre Israel y su ejército prácticamente lo que han hecho pues es validar lo que está sucediendo en este momento en contra del pueblo palestino supuestamente, porque lo que quieren hacer es terminar o exterminar a el grupo Hamas. Pero observen ustedes las consecuencias. Esto es lo que está viviendo en este momento el pueblo palestino. Ahora, hay algo que recientemente también se hizo bastante viral y fueron las declaraciones de René Pérez, cantante del grupo Residente, en donde indicó que iba a cancelar su participación en los festivales musicales a los cuales él había sido invitado en España, porque estos presuntamente estarían vinculados con un fondo estadounidense que invierte en tecnología militar de Israel o en Israel, y que esto indirectamente estaría, por supuesto, apoyando el genocidio contra los palestinos. Observen esto. Pues nada, gracias a mi hermano Gabriel, quien maneja mis redes sociales, hace unos días me enteré de algo que, nada, de lo que ninguno de nosotros en nuestro equipo teníamos ni puta idea, porque pues no vivimos aquí en España. Entonces me di a la tarea de consultar con amigos periodistas e investigadores para asegurarme de que fuera cierto. Y es que dos de los festivales en los que me presento, o me presentaba, en España, el Festival Internacional de Benicàssim, FIB, y el Morriña Festival, están vinculados con un fondo de inversión de Estados Unidos llamado KKR. ¿Y qué hace este fondo? Pues este fondo invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar, sistemas de vigilancia y hasta espionaje. Y también financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, contribuyendo de esta manera indirectamente al genocidio y a la violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo palestino. Por eso, quiero decir públicamente que no puedo participar ni un solo segundo en algo que esté relacionado con esta tragedia, aunque sea de la manera más mínima. Esas fueron las palabras de René Pérez, en donde indica y además deja completamente clara aquí su postura. Me llama completamente la atención y por eso además traje también esta página, y es porque al final pues René Pérez indica que su postura ha sido siempre muy clara y por supuesto finaliza con la frase de "Viva Palestina libre". Esa es la postura de René, pero no solamente la de él. El presidente Gustavo Petro incluso recientemente fue publicado en un diario inglés, en el diario The Guardian, y en donde él pues indicó su posición frente a lo que está viviendo en este momento Palestina. Yo les voy a leer rápidamente a ustedes esta columna que publicó el presidente Gustavo Petro, porque de esto se desprende la entrevista en Blue Radio y por supuesto pues esa conferencia que se va a llevar a cabo el 15 de julio en nuestro país sobre el conflicto que se está viviendo en este momento, sobre esa masacre, sobre ese genocidio del que está siendo víctima el pueblo palestino. Vean esto, aquí la traducción de mi editorial publicado en el diario inglés. Durante los últimos 600 días el mundo ha presenciado cómo Benjamin Netanyahu lideró una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y el abandono imprudente del derecho internacional en general. Gobiernos como el mío no pueden permitirse la pasividad. En septiembre de 2024, cuando votamos a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, asumimos obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelación de activos y cese de importaciones y armas. Dicha resolución estableció un plazo de 12 meses para que Israel pusiera fin sin demora a su presencia ilegal. 124 estados votaron a favor, incluida Colombia. El tiempo apremia. Mientras tanto, sin embargo, muchos estados han permitido que cálculos estratégicos anulen nuestro deber, aunque podemos enfrentarnos a amenazas de represalias al defender el derecho internacional, como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias contra su caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Las consecuencias de abdicar nuestras responsabilidades serán nefastas. Si nosotros no actuamos ahora, no solo traicionamos al pueblo palestino, sino que nos convertimos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu. Algunos gobiernos ya han dado un paso al frente. Mi gobierno, por ejemplo, suspendió las exportaciones de carbón a Israel, reconociendo que los lazos económicos son inseparables de la responsabilidad moral. Sudáfrica, por su parte, ha llevado a Israel al tribunal más importante del mundo, y Malasia ha prohibido a todos los buques de carga con bandera israelí atracar en sus puertos. Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de convertir el sistema multilateral en un foro de debate, despojando al orden jurídico de las protecciones que aún conserva para las naciones pequeñas en desarrollo y menos privilegiadas, desde Asia Occidental hasta aquí mismo en América Latina. La próxima prueba para la comunidad internacional está a la vuelta de la esquina. El 15 de julio, mi gobierno, junto a Sudáfrica, copresidentes del Grupo de la Haya, convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza, instando a los ministros de todo el mundo a deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional. Nuestro objetivo es simple: introducir medidas legales, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley. La invitación es abierta y urgente. El aplazamiento indefinido de la Conferencia Internacional para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina, propuesta por la ONU, copresidida por Francia y Arabia Saudita, ha dejado un vacío crítico en el liderazgo multilateral, precisamente cuando más se necesita. La ONU ha declarado a Gaza como el lugar con más hambre de la tierra, y su misión de enviar ayuda a Gaza como una de las más obstaculizadas en la historia reciente. En este grave contexto humanitario, la Conferencia de Emergencia de Bogotá convoca a los estados a pasar de la condena a la acción colectiva, al romper nuestros lazos de complicidad en los tribunales, puertos y fábricas de nuestros estados. Podemos desafiar la visión de Donald Trump y Netanyahu de un mundo donde la fuerza es la razón. La decisión que tenemos ante nosotros es dura e implacable. Podemos mantenernos firmes en la defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y el conflicto, o contemplar con impotencia cómo el sistema internacional se derrumba bajo el peso de una política de poder desenfrenada. Seamos protagonistas juntos, no suplicantes por separado, para los miles de millones de personas del sur global que dependen del derecho internacional para su protección. Lo que está en juego es inmenso. El pueblo palestino merece justicia. El momento exige valentía. La historia nos juzgará con dureza si no respondemos a su llamado. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Tremendas palabras, hay que decirlo. El presidente Gustavo Petro, desde que inició su mandato, se la ha jugado no solamente por Colombia, porque además nos ha dejado completamente claro también que nos ha llenado de dignidad frente al gobierno de Estados Unidos, teniendo en cuenta que la derecha siempre nos tuvo arrodilladas, siempre nos tuvo como el tapete de Estados Unidos, y el presidente Gustavo Petro siempre ha estado preocupado, y por supuesto estos llamados que realiza son contundentes para frenar un genocidio, para frenar una masacre de la que en este momento están siendo víctimas miles de personas en Gaza, en Palestina. Pues frente a ese llamado que realiza el presidente Gustavo Petro, en donde menciona que el próximo 15 de julio el gobierno nacional junto con Sudáfrica pues va a llevar a cabo en este caso una conferencia de emergencia sobre Gaza, específicamente en Bogotá. Por eso el viceministro de la Cancillería pues concedió una entrevista a Blue Radio que yo quiero que empecemos a escuchar. Vamos a escuchar esta primera parte y nos vamos inmediatamente a la pregunta que hace esta periodista que ustedes ven ahí en pantalla, que le pregunta que cómo es posible que se realice una conferencia sobre Gaza en Colombia cuando Colombia también está siendo víctima del conflicto armado, y que el presidente en sus palabras prácticamente quiere decir que no ha hecho absolutamente nada por el conflicto que se está viviendo en nuestro país, cosa que el viceministro le deja completamente claro que no es así. Quiero que empecemos con esto porque ella allí menciona que lo que se está viviendo en este momento es una guerra. Vean. Estamos leyendo porque vamos a hablar de un tema que relaciona a
Colombia con Gaza y por supuesto también a Israel. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro publicó una columna de opinión en The Guardian, este periódico británico, donde se sentaba, o mejor, reafirmaba su posición sobre la guerra en Gaza, sobre esta masacre que está ocurriendo justamente en territorio palestino, en territorio gazatí, y pues habló de una conferencia sobre Gaza. Y sobre esto queremos hablar, por eso hemos invitado a nuestro programa a Mauricio Jaramillo Hassir. Él es el viceministro de Asuntos Multilaterales. Viceministro, gracias por atender este llamado. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y una pequeña, perdón, creo que está hablando ahí Jennifer Montaño, una pequeña corrección, Jennifer. En Gaza no hay guerra, en Gaza hay un genocidio. Acá no hay dos ejércitos, acá hay una agresión, hay una limpieza étnica, hay un sistema de apartheid, y como paroxismo a toda esta situación, pues hay una masacre y un genocidio de un pueblo, insisto, que no tiene ningún tipo de defensa. Y aquí continúa el mismo viceministro pues explicando de qué se va a tratar esa conferencia sobre Gaza en Colombia, específicamente en Bogotá, y viene la pregunta amarillista, tendenciosa, como siempre, por parte de los que dicen llamarse periodistas y los supuestos medios que deberían informar a nuestro país. Vean. Mira, nosotros no vamos a llamar engaños a la gente, y nosotros sabemos que el 16 de julio, cuando se acabe la conferencia, sabemos que no. Ojalá, Dios quiera que se hubiese detenido el genocidio, pero sabemos que va a ser difícil. Pero lo que queremos es llamar la atención de la comunidad internacional respecto de lo que está pasando en Gaza. Sabemos que es un tema que desafortunadamente está en la agenda de los medios, luego sale de la agenda de los medios. Nos interesa mantenerlo vivo y nos interesa mantener sobre todo una serie de acciones. Es decir, yo creo que la gente tiene que empezar a entender que una cosa es que no haya acciones que tengan un efecto inmediato, el efecto que nosotros esperaríamos, que es que se acabe el genocidio, y otra cosa es que entonces no valga la pena entablarlas. Necesitamos emprender acciones, necesitamos que haya embargo de armas, necesitamos que no se importen productos que vengan de los territorios ocupados, productos israelíes, quiero decir que desafortunadamente lo estamos viendo, porque importar un producto, insisto, un producto israelí producido en los territorios ocupados significa conectar, significa apoyar la invasión, significa apoyar la ocupación de un territorio, insisto, que no es de Israel. Ya. Entonces queremos pasar, como yo dije al comienzo, de los discursos a las acciones. Ya, viceministro, ahora sí le pregunto, porque obviamente esta conferencia ha generado pues preguntas y revuelo, y uno dice pues en parte... Y revuelo. ¿Por qué tendría que generar una conferencia sobre Gaza, sobre un territorio que está siendo ocupado por el Estado de Israel a costa del asesinato, de las masacres y del genocidio en contra de personas completamente inocentes? ¿Por qué tendría que ser un revuelo? Continuemos. Comprensibles, ¿no?, en medio de la ciudadanía, porque usted sabe que nuestra situación de seguridad en Colombia pues no es la mejor en este momento. Estamos viviendo un incremento de violencias como el secuestro extorsivo, incluso como los homicidios, etcétera. Y se pregunta a la gente, ¿por qué el presidente no llama una conferencia justamente para hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia, que a veces parece que ignora esta realidad de la seguridad de los colombianos? Que ignora la realidad de la seguridad de los colombianos, por favor. O sea, de verdad que los medios tradicionales de comunicación están dispuestos a todo con tal de difamar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente ha realizado un refuerzo a la fuerza pública de nuestro país, a pesar de que los mismos medios, de que la oposición, de que Vicky Dávila ha querido implantar ese chip, esa narrativa de que supuestamente el presidente Gustavo Petro ha debilitado a la fuerza pública, cosa que no es cierto. El mismo presidente Gustavo Petro recientemente indicó que de hecho van más de 3.000 delincuentes capturados. Va una incautación de cocaína, una incautación de droga inimaginable. Pero adicionalmente, el gobierno, gracias al gobierno, se ha logrado la recuperación de gran parte de territorios como por ejemplo el Catatumbo. El decreto que firmó el presidente Gustavo Petro de conmoción interior también justamente era para eso, para llevarle tranquilidad a estos territorios que durante años han sido marginados. Estoy hablando con Jennifer. Sí, señor. Acá estoy. Yo tengo una pregunta, Jennifer, perdóname, ¿quién dice eso? Pues él escuchaba analistas, por ejemplo, Pares, de la Fundación de Paz y Reconciliación, que ha estudiado este tema, que es de centro izquierda, y que de hecho están ciertamente sorprendidos porque eso no... Sí, señor, lo ha dicho. Y se lo pregunto a usted, aprovechando que lo tengo aquí con nosotros en Blue Radio. Ayer... A mí, y tengo que decirlo, me genera extrañeza, me generó bastante extrañeza escuchar a la periodista
que mencione que la Fundación Pares ha hecho este tipo de comentarios o que ha generado pues rechazo posiblemente frente a la conferencia sobre Gaza en Colombia. ¿Y por qué digo que me ha generado extrañeza? Porque la Fundación Pares es una fundación que está dedicada al estudio del conflicto armado en nuestro país y en reiteradas oportunidades ellos a través de su medio se han referido frente a lo que está sucediendo en este momento en Palestina. Entonces tengo que decirlo, me pareció sumamente extraño. Me tomé incluso el trabajo, por supuesto, para que ustedes tengan toda la verdad y la muy buena información de escuchar algunas entrevistas, de justamente indagar a ver si efectivamente la Fundación Pares mencionó en algún momento eso, y tengo que decirlo, dentro de lo que vi, dentro de lo que pude escuchar en las recientes entrevistas que incluso concedió Laura Bonilla, que es una de las personas líderes de esta fundación, no escuché absolutamente nada de lo que afirma aquí la periodista. Entonces, no puedo decir que es cierto o no, porque hasta el momento, pues no he escuchado absolutamente nada respecto a la Fundación Pares, que lo digan expresamente ellos, no lo he escuchado. Pero vean ustedes la respuesta del viceministro. Ayer, y te agradezco, no sabes cuánto te agradezco la pregunta. Ayer vi un titular de Cambio, pensé que estabas hablando de ese, por eso te hacía la pregunta, y respondo a Pares, porque me parece vergonzoso el razonamiento, me parece un razonamiento inaceptable. Yo me pregunto si a mediados de la década de los 90, cuando teníamos 8 millones de desplazados y la humanidad entera salió a condenar el genocidio que se cometió en contra del pueblo tutsi, a alguien se le ocurrió hablar de la situación interna. Porque como te digo, es verdaderamente lamentable, además que es un falso dilema. Mi pregunta es, ¿cuál es la comprobación de que porque estemos denunciando el genocidio en Gaza, eso implica que, por ejemplo, abandonamos el Cauca o abandonamos el Catatumbo? Pero pues conferencias sobre la inseguridad en Colombia no ha habido, no ha sido citada, al menos los académicos yo no los he visto ser convocados por el presidente para hablar sobre seguridad. ¿El señor presidente no fue al Cauca con su gabinete? Te pregunto. Y le pregunto a la gente de Pares y le pregunto a la gente de Cambio, que también dice que Petro inaugurará una conferencia sobre Gaza en medio de la crisis con Estados Unidos, como si una cosa tuviera que ver con la otra, porque esto es así, eso vamos mezclando una cosa con otra, y entonces yo digo, ¿por qué enemistan y pretenden, no tú obviamente, no tú lo aclaro, por qué pretenden enemistarnos a quienes nos solidarizamos con Gaza, con la gente del Catatumbo? Lo mismo hicieron con Haití. Total. Que porque el presidente va a Haití, eso implica que, perdón, es que acá los ministros no van al Catatumbo, los ministros no van al Tarra. Los ministros no fueron, le pregunto a la gente de Pares y pregunto a toda la gente que dice que hay un dilema, si es que por hacer esta conferencia hay comprobación de que no se destinen recursos, por ejemplo, de emergencia, como lo ha hecho el gobierno, a la zona del Catatumbo, o a la zona de Nariño, o a la zona de Chocó. Entonces yo te digo, yo que estoy en Cancillería, hace una semana estuve en una mesa técnica en el Chocó hablando con las autoridades subregionales. Estuve con 2 alcaldes, con el jefe de despacho de la gobernadora, y eso no me impide denunciar lo que está pasando en Gaza. Entonces yo me pregunto, si Gustavo Petro está diciendo que lo que pasa en el Catatumbo es grave, lo que pasa en Cauca, lo que pasa en Chocó, porque allá, por ejemplo, han dicho, queremos invertir en los jóvenes, queremos invertir en empleo. Eso implica, cuando él habla de Chocó, que no puede hablar sobre Gaza o viceversa. Entonces yo lo que dije, y cuando estuve en Quibdó, la gente que me oyó de esas mesas lo saben, dije, es que es el mismo sufrimiento. Los pueblos de Gaza, los pueblos de Puerto Príncipe, con lo que está pasando en Colombia, y decirle a la gente que porque denunciamos el genocidio en Gaza, descuidamos lo interno, básicamente es instalar la idea de un falso dilema. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo quisiera que me explicaran de qué manera entablar una medida frente a la Corte Internacional de Justicia para detener el asesinato de árabes implica que no nos importe o que no haya empatía o que el gobierno esté desconectado del Catatumbo, insisto, porque es que haya problemas en el Catatumbo, insisto, no lo hemos negado, no estamos diciendo que no es importante. Sí, te escucho. Ahí escucharon ustedes al viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, dejando completamente claro, primero, que una cosa no tiene que ver con la otra, y segundo, que el presidente, al hablar sobre Gaza, sobre la situación que se está viviendo en este momento en Palestina, pues eso no quiere decir que esté abandonando a nuestro país. Los resultados, los hechos, las incautaciones, las personas que han sido capturadas, el refuerzo en la fuerza pública, el que el
el gobierno incluso haya logrado llegar y que ahora incluso tenga control de varias zonas de nuestro país que antes estaban siendo utilizadas por los grupos armados al margen de la ley, lo dicen absolutamente todo. Entonces, no, el presidente Gustavo Petro puede hablar de Gaza y evidentemente también está enfrentando a los grupos armados al margen de la ley en nuestro país. Los quiero leer a ustedes a través de los comentarios. ¿Qué piensan de lo que sucedió? Cuéntenos, por favor, los leo. Yo siempre estoy pendiente de sus comentarios, yo siempre los leo, pues porque finalmente es por ustedes y para ustedes que hacemos este tipo de contenido. No se vayan sin dejar su like, sin comentar, sin compartir. Como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.